Problemas locales acá. Continuemos. En realidad nos vamos a saltar una parte de la transparencia, echando una mirada así, porque igual interesa, digamos, pero quisiera discutir más en detalle algunas otras cosas respecto de Wi-Fi. Hay un servicio, hay una serie de servicios de acceso y privacidad, en particular el servicio de autenticación. Básicamente de lo que se trata es autenticar y con autenticar se refiere a yo digo que soy tal o cual entidad, digamos, y autenticar se refiere a verificar de que eso no es una mentira. O sea, autenticación se refiere en este caso a establecer la identidad de las estaciones. O en realidad más que la identidad, establecer de que la estación del caso tiene permiso de acceder a la red. Una red alambrada, una LAN alambrada, supone que acceso físico supone permiso de usar la red. En el fondo, si alguien tiene acceso a conectarse a la red, es porque está en algún lugar donde físicamente llega la red, que es un lugar relativamente protegido, una oficina o algo así, y por lo tanto quien se conecta tiene permiso de usar la red. En el caso de una red inalámbrica, como la red inalámbrica perfectamente puede alcanzar mucho más allá del edificio, eso no es una suposición válida. 802.11 como marco general maneja varios esquemas de autenticación distintos y no exige el uso de ninguno en particular. Existe desde mecanismos relativamente inseguros, dice, que en realidad seguridad prácticamente no ofrecen ninguna, en el sentido de que basta con saber, digamos, el nombre de la red, el canal que está funcionando y estamos conectados. Hasta utilizar esquemas que usan cifrado de clave pública, que son, hasta donde se sabe, hasta donde está la tecnología hoy, son perfectamente imposibles de romper. 802.11 sí requiere que las dos estaciones que están entrando en comunicación se autentiquen mutuamente de forma satisfactoria para ambas. O sea, no basta con que yo me autentique, me identifique y sea verificada mi identidad ante, en este caso, el access point, sino que también a su vez el access point tiene que eh, ser autenticado por mi notebook. La razón de esto en realidad es bastante simple, digamos, en el fondo es para evitar fraudes en el sentido de que alguien instale un access point eh, brujo. Respecto de la seguridad de las redes inalámbricas, me acuerdo, claro, esto se fue hace una buena corrida de años atrás, debe haber sido año 2005, alguna cosa así. Algún colega tenía que ir a Santiago, fue a Santiago en un auto de la universidad y eh, de puro curioso, pasando por la calle Moneda, donde están instalados básicamente todos los ministerios y cosas, prendió su computador y se puso a ver qué redes habían.
y con bastante estupor comentaba después de que habían montones de redes ahí, qué sé yo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Cultura o qué sé yo, que estaban abiertas al público. O sea, cualquiera que pasara por ahí podía simplemente llegar y conectarse a la red del ministerio. Ese es el nivel de la seguridad, de la ciberseguridad en este país, o solía ser. Aunque mis antenitas de vinil dicen que no ha mejorado sustancialmente desde entonces. De autenticación se refiere que se invoca cuando cada vez que una autenticación debe terminarse, porque se desconecta, porque se cambiaron las claves, la razón que sea, ¿sí? Más interesante es el tema de privacidad. La idea de privacidad, la autenticación en el fondo lo único que hace es, si usted tiene permiso de usar la red, échale para adelante. Eso no quiere decir que, eh, no, que un tercero no pueda interceptar mis mensajes, puede no hacerse pasar por mí directamente y utilizar la red, pero puede interceptar mis mensajes. Eso significa que podría interceptar en particular información delicada, passwords o números de cuentas de banco o qué sé yo, ¿sí? Entonces, hay una serie de servicios de privacidad también involucrados en este cuento, que se usa para prevenir, para evitar que los mensajes puedan ser leídos por terceros. 802.11 ofrece la opción de usar cifrado. El primer esquema de cifrado que apareció se llamaba Word Equivalent Privacy, que básicamente lo que prometía era privacidad al mismo nivel de que ofrece el conectarse a una red cableada. Pero resultó rápidamente que se descubrieron vulnerabilidades en esto y en cosas de recoger tráfico de un minuto o algo así de alguna conexión y algo de trabajo de parte de la CPU, se podía romper la clave y básicamente leer sin mayor problema el tráfico correspondiente. Lo cual volvemos al problema original, o sea, oiga, esta cuestión, me senté en el Starbucks, me tomé un café, me conecté a mi banco y alguien se me rompió la clave de web y se fue con el contenido de mi cuenta. Muy divertido. 802.11i y luego WPA y después WPA2 fueron desarrolladas para dar mejor seguridad. La primera versión de WPA en el fondo era un parche más o menos feo sobre web que lo hacía sustancialmente más seguro y después se desarrolló una versión más decente. Pero esa versión, a su vez, hace un par de años atrás se le encontraron algunos problemas y no se le encontraron problemas a alguna implementación particular, sino que se le encontraron problemas en la especificación misma del manejo de seguridad del sistema. Moralejas de toda esta historia es que los problemas que tienen que ver con seguridad, con privacidad, con criptografía,
el uso correcto de la criptografía son temas muy delicados. La gente que inventó web, la gente que después desarrolló WPA y WPA2, no eran precisamente niñitos de kinder, eran especialistas en el área. Igual se les pasaron patos re feos que encontraron cómo aprovecharlo. Bueno, eso. Bueno, resumen rápido, entonces hablamos de configuraciones de redes inalámbricas, hablamos de la configuración tradicional, digamos, de tener un access point con equipos conectados a él a través de la red. La configuración aún tradicional, pero no tan común tal vez, en el cual tenemos varios access points que están siendo coordinados por alguna función de coordinación detrás, lo que permite roaming. O sea, por ejemplo, en el caso de la escuela de ustedes, poder moverse con el computador de una sala a otra sin desconectarse de la red. No es la clase de instalación que tienen ustedes en su casa, supongo. Y tenemos también la configuración de redes ad hoc, que básicamente son redes en las cuales los computadores se conectan entre sí y no hay un access point o algún equipo, digamos, que hace las funciones de coordinador central de la red. Hablamos de cuáles son las configuraciones, los requerimientos de redes inalámbricas. Comentamos que en redes inalámbricas es importante que tengan un área de cobertura más o menos grande, pero no demasiado grande tampoco, que sean capaces de manejar una cantidad bastante grande de usuarios simultáneos de la red. Cuenten solamente cuántos equipos usando la red Wi-Fi tienen ustedes en su casa, se van a asombrar. Todos los teléfonos celulares hoy día manejan Wi-Fi, su notebook maneja Wi-Fi, los televisores, particularmente para ver cosas tales como Netflix y otros, también se conectan a la red. ¿Sí? Son comunes, cada vez más comunes en realidad, las impresoras inalámbricas. Suma y sigue. ¿Sí? O sea, Wi-Fi, incluso en una casa, digamos, tiene montones de equipos conectados. Ahora imagínense la situación de, por ejemplo, una conferencia donde hay muchos participantes, cada uno con teléfono, con computador, que quieren estar conectados a la red. Una universidad también, cientos de alumnos que están moviéndose a través del área y que quieren usar la red. Los usuarios en general son nómades, son efímeros, o sea, no están conectados por días enteros. Bueno, mi computadora ahora sí, porque estoy con arresto domiciliario, pero generalmente el computador está un rato aquí, está un rato en la oficina, está un rato en la sala de reuniones del departamento, conectado posiblemente a redes diferentes. Arquitectura 802.11 y los servicios correspondientes, hablamos de que se formó, como es común en esta clase de cosas, donde hay muchos participantes que ofrecen productos que deben interoperar sí o sí. Se formó una alianza estratégica entre los participantes en la industria, la Wi-Fi Alliance, que básicamente, eh, por un lado, eh, da casos de prueba, digamos, para verificar de que los productos de los distintos participantes sean capaces de interoperar. Es un lugar común de encuentro en el cual se discuten extensiones a los estándares. La Alianza Wi-Fi ha propuesto, por ejemplo, algunas modificaciones y extensiones a 802.11.
coordinar adopción temprana, posiblemente de estándares propuestos y otras cosas de esa clase. ¿Sí? Hablamos de la arquitectura, cómo estaba construido esto, y vimos que incluso las capas de 802, esta cosa las volvió a subdividir porque hay tareas que, bueno, en algunos casos se requieren y en otros casos los dejamos fuera. Los servicios que ofrece, y ahí empezamos a tener que hablar de algunas cosas que van más allá de las redes tradicionales, digamos, si ustedes, perdón, si ustedes piensan de dónde nació TCP/IP, de dónde nacieron las redes en general, las redes eran en el fondo un mecanismo de comunicación entre equipos fijos originalmente. El computador no era precisamente una cosa que uno andaba trayendo, sino que era un equipo, era el equipo de la universidad, o, y eso, no todas las universidades tenían sus propios equipos. Eran en ese sentido equipos fijos conectados a través de cables. La tendencia en las redes en general ha sido cada vez más a equipos móviles. Bueno, Wi-Fi es un excelente ejemplo de eso, independientes de cable. Y por lo tanto empiezan a aparecer una serie de problemas nuevos que en el caso de una red cableada simplemente no existe. En particular, es necesario autenticar a quien se conecta a la red, es necesario manejar temas de privacidad porque es demasiado fácil, como esto se transmite a través de ondas de radio, es demasiado fácil interceptar el tráfico. Acceso, la capa MAC de 802.11, vimos que ofrece entrega confiable de datos, precisamente porque la red inalámbrica como tal, sobre la cual está funcionando el cuento, es bastante poco confiable. Las razones de la poca confiabilidad son que los equipos se mueven y por lo tanto sufren atenuación de la señal por, qué sé yo, justo cruzó la sombra de Wi-Fi, hay mucha interferencia y tal. Y por lo tanto es importante para no retardar demasiado el funcionamiento de la red, que ese es un problema precisamente, utilizar esquemas de manejo confiable a nivel MAC, no más arriba. Y aquí vimos que se usan extensamente eh, códigos de corrección de errores y el mismo Wi-Fi maneja acuso de recibo y retransmisión si es que no hay acuso de recibo dentro del plazo prudente. Acceso de control al medio, básicamente se usa CSMA y habiendo un access point de por medio, el access point hace la función de controlador de todo el cuento y básicamente asigna turnos de transmitir a las distintas estaciones que están presentes. Nos saltamos básicamente la parte de la discusión de la capa física correspondiente, que hay bastante paño que cortar, pero ahí se mete mucho en detalles detallosos, digamos, así que no vamos a entrar mayormente en ese tema. Lo que sí es relevante para nosotros como informáticos no tan dados a la electrónica son los temas que tienen que ver con seguridad. Por favor, tengan presente esta clase de cosas. El tema de seguridad es algo que probablemente ustedes no van a ver formalmente en ningún ramo dentro de la universidad, o si lo van a ver, lo van a ver en forma bastante superficial. Pero preocuparse de la seguridad de las aplicaciones es ¿cómo se llama? Una, una tarea esencial en el desarrollo de todas clases de software.
y no solamente el desarrollo de software. ¿Sí? Las aplicaciones hoy día, a diferencia de lo que solía ser cuando comenzó Internet, básicamente nos administran la vida. Si alguien logra hacerse de eh, la aplicación que nosotros usamos, por ejemplo, para hacer transacciones con el banco, o la aplicación que usamos como tarjeta de crédito o tarjeta de débito que funciona en el teléfono de ustedes, esa clase de cosas que hay hoy día ya. Cualquiera que logre vulnerar esa clase de cosas o otras nos va a poder meter en serios problemas. Así que tal vez ustedes no estén precisamente desarrollando esa clase de aplicaciones, pero van a estar desarrollando aplicaciones de las cuales depende el funcionamiento de la empresa en la que estén ustedes trabajando, o cuya vulneración puede llevar a que se difundan datos sensibles de la empresa o, de, peor aún, de clientes, y meterlos en ese sentido en un brete más o menos feo. Eso sería sobre Wi-Fi, capítulo 13. Todavía nos queda algo de... hemos gastado una media hora, así que nos queda todavía un buen rato. Vamos a ir a ver el capítulo 14. Entonces, llegamos a la parte más entretenida. Bien, eso respecto de la capa que llega hasta lo que TCP/IP llama la capa de acceso a la red. Como ustedes ven, es una capa que a su vez es suficientemente compleja en algunas de sus acepciones al menos como para ameritar subdividir esa capa en varias otras capas. Recuerden que la idea original de TCP/IP era deme alguna clase de mecanismo de mover datos del punto A al punto B, sea cual sea, qué sé yo, a través de la línea telefónica, e incluso como algún bellaco por ahí. A ver, un pequeño paréntesis. Los estándares de Internet, hasta donde existen estándares en el área, son una colección, una secuencia de documentos que se conocen como RFC. RFC, bien, originalmente era Request for Comments. La idea era, cuando Internet estaba comenzando, que si alguien tenía alguna idea, la publicaba, digamos, en la naciente red, para que el resto de la gente le echara una mirada y comentara y dijera, no, esta idea es una cabeza de pescado, no sirve para nada porque bla, o sugiero esta mejora, o trabajemos en desarrollar esto, qué sé yo. O sea, eran discusiones relativamente informales. Eso más adelante se formalizó y hoy día hay todo un protocolo, digamos, para proponer un RFC y que ese RFC sea ratificado finalmente como un estándar aceptado de Internet. Bueno, esa es la situación de RFCs. Los RFC se identifican por número. Básicamente hay un RFC que describe qué es lo que es IP, hay otro RFC que describe qué es lo que es TCP, hay una serie de RFCs que refinan la que es TCP original, agregándole otras opciones y cosas, y así sigue.
entre los RFC hay varias subseries, digamos, hay una serie que le llaman informacional, o sea, básicamente para información, digamos, recomendaciones, discusión acerca de buenas o malas prácticas, etcétera, esa clase de cosas. Bueno, como esto era un grupo de personajes de nerds típicos, obviamente algún avecilla por ahí se le ocurrió en las llegadas tempranas de Internet, el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos, publicar un RFC que era simplemente palanqueo. Y eso se transformó en una, a estas alturas, sagrada tradición en Internet prácticamente, o sea, muchos años, no todos los años, pero muchos años se publican RFC formalmente, con toda la formalidad del caso de la publicación de un RFC, que son solamente palanqueo. Uno de ellos en particular hablaba de un famoso RFC del 1 de abril, hablaba de el uso de palomas mensajeras como medio de transporte para IP. Y por ahí, por el año 2000, de haber sido aproximadamente, un grupo de entusiastas noruegos invitó a Linus Torvalds a un gran evento en el cual iban a hacer una demostración de nuevas tecnologías sobre Linux y qué sé yo. Y lo que de que iban a mostrar, digamos, era bastante secreto. Y cuando llegó allá, digamos, después reportó de que se había encontrado con la sorpresa de que le hicieron una demostración de el uso de palomas mensajeras para enviar mensajes IP entre dos computadores que corrían Linux, implementando el RFC de Marra. O sea, en el fondo IP, que es de donde realmente parte Internet para arriba, fue definido con cuidado de manera de poder usar casi cualquier cabeza de pescado como medio de transporte de datos, incluso palomas mensajeras, como demostró este ejemplo. De IP vamos a hablar un poco ahora. Ya habíamos hablado un poco de los términos de TCP/IP, habíamos mostrado, creo, este mono antes. Tenemos un equipo A y un equipo B, en el cual tenemos una aplicación X que quiere contactarse con su contraparte, la aplicación X en la máquina A. La aplicación Y, a su vez, de la máquina A, tal vez quiera contactarse con otras máquinas. La aplicación X está usando un solo socket, en el fondo, en este caso. La aplicación Y está usando dos. Los números de socket de los ports que aparecen acá en realidad son perfectamente no realistas. No hay port 2, 4, 6, 1, 2, 3, digamos, están reservados para uso del sistema operativo y generalmente tienen usos específicamente asignados. No puede cualquier aplicación venir a la calle y llegar y usarlo. Pero supongamos que esos son los números. Tenemos entonces una conexión lógica entre la aplicación X de A y la aplicación X de B, que en A está conectado al port 3, en el B está conectado al port 2 y tenemos entonces una conexión lógica entre la dirección IP de A en el port 3 y la dirección IP de B port 2. Y a través de ella, estas dos aplicaciones en el fondo conversan todo lo que ellas estimen conveniente. ¿Cómo se lleva a cabo eso?
Bueno, la aplicación X le solicita servicios de TCP que haga llegar los datos correspondientes al otro lado. TCP se encarga de dividir la corriente de datos en segmentos, no ni me acuerdo cómo se llama eso a nivel de TCP, porque esto tiene un nombre distinto dependiendo de donde estemos en la pila. Se, y esas cosas se las pasa a IP para entregárselas al otro equipo. La capa IP a su vez se encarga de entregarla a la capa de acceso a la red de la máquina A, que a través de la parte física llega a través de la red 1 a el router que por alguna razón que a mí perfectamente se me escapa, le puso nombre J. J a su vez recibe las cosas por la vía física eh, a través de su protocolo de acceso a la red propio de la red 1, llega a la capa IP del router. El router ve hacia dónde va eso y dice, ajá, pero esto va dirigido a mi amigo B. Y mi amigo B está conectado a la red 2, por lo tanto, a través de la capa de acceso a la red propia de la red 2, se lo pasa a la capa física para que se lo entregue a la red 2, que finalmente se lo hace llegar entonces a la máquina B. En la máquina B, el protocolo de acceso a la red número 2 se lo hace llegar a la capa IP. La capa IP analiza el cuento y dice, ajá, esto es TCP, se lo pasa a la capa TCP. La capa TCP hace su magia para armar de todos los pedazos que le llegan una corriente continua, confiable de datos que finalmente se entrega a la aplicación X. A nosotros nos interesa en este momento fundamentalmente la parte que está marcada en verde claro, la capa IP. IP básicamente este IP de acá conversa con este y con este de acá. ¿Sí? O sea, IP se encarga de hacer llegar datos de esta máquina a aquella otra máquina que puede estar, quién sabe dónde en el mundo. Podría ser vecina en la red donde estamos conectados en este momento, o podría ser una máquina en Japón que pasa por varios pasos intermedios como el de acá. Para ustedes, como usuarios, que la aplicación X que está conversando con la aplicación X de allá estén residiendo en máquinas distintas conectadas a la misma red o máquinas distintas conectadas en extremos distintos del mundo, o incluso puede darse el caso de que esas dos aplicaciones estén corriendo en el mismo equipo y estén usando la conexión de red simplemente por comodidad para poder manejar también conexiones a otras máquinas sin tener que hacer cambios en los programas. Para ustedes toda esa clase de cosas es perfectamente invisible, transparente, ¿sí? Y esa es precisamente la función principal de IP. IP define direcciones globales que identifican una tarjeta de red. En general uno dice esto identifica una máquina, lo cual es mentira, en realidad identifica simplemente una tarjeta de red, una conexión a la red, que una máquina podría tener varias. No es común, pero puede darse el caso. ¿Qué más? Bueno, se encarga de definir direcciones globales. Recuerden que nosotros hablamos de redes 802 en el fondo, en general, y las redes 802 usan una serie de eh, conceptos comunes, o sea, las direcciones físicas, todas tienen, casi todas, no todas, tienen el mismo formato de 48 bits, la típica dirección Ethernet que son
6 pares de dígitos hexadecimales separados por 2 puntos. ¿Sí? Ese es un 802 ismo. Redes que no son exactamente 802, que son previas en el fondo a 802, tenían sus propios esquemas de direccionamiento diferentes. El más simple de todos ellos en realidad es el esquema de un enlace punto a punto. No hay nada que decir con quién estoy conversando, estoy conversando con quien está al otro lado, de quién me está hablando. O sea, no hay más que estar diciendo a quién me dirijo cuando estoy hablando. Redes con medios compartidos, como son Ethernet o en general las redes de área local, requieren alguna clase de direccionamiento dentro de la red. Respecto de eso, hubo un intento de parte de IBM, fundamentalmente, que cayó en desuso por complicado y caro, digamos, pero igual entretenido, que era la red Token Ring. La red Token Ring en el fondo es un anillo, de ahí viene un círculo, digamos, y de ahí viene el nombre de anillo, en el cual básicamente el turno de hablar se distribuye a través de un token, una ficha que va circulando a través de la red. O sea, si a mí me llega la ficha y yo tengo algo que transmitir, me quedo con la ficha y transmito. Y cuando termino de transmitir, lo que necesito transmitir le paso la ficha a mi vecino. Y así la ficha iba dando vueltas en la red. En esas redes, ya ni me acuerdo cuál era la razón exacta del cuento, las redes esas estaban limitadas a tener, si mal no recuerdo, 32, 31 equipos o 30 equipos en la red. ¿Sí? O sea, el esquema de direccionamiento es completamente distinto. Estamos hablando de el equipo 15 dentro de esta red, no una dirección MAC como la que tiene 802.11, 802 en general. Y así. Entonces, estamos hablando de que acá, de este equipo con dirección Ethernet tanto, o Wi-Fi no sé cuánto, llegamos a este access point de acá, que a su vez está conectado a la red Token Ring, y aquí en esa red este es el equipo número 14. Así. No hay cómo traducir entre esas cosas. Las 32 direcciones o 30 direcciones que ofrece la red Token Ring definitivamente no dan para redes más grandes. Los formatos de direcciones son todos diferentes. Y una de las cosas que intenta uniformar IP, entonces, es precisamente definir una dirección, un formato de dirección común, único. Y direcciones que permiten identificar en forma única al participante al cual me estoy refiriendo. Y esa es una de las funciones de IP. La otra función que tiene IP es precisamente ensamblar una colección de redes como Network 1 y Network 2 en nuestro mono acá, y tal vez muchas más, basadas en tecnologías físicas completamente diferentes, en muchos casos absolutamente incompatibles, y sobre todo ese enredo de cosas diferentes, montar una red global única, o sea, global en el fondo, que sea capaz de transportar datos de cualquier punto de la red a otro. A una colección de redes conectadas entre sí que usa un protocolo común, digamos, a nivel de, en este caso, IP, un nivel similar a eso, se le llama en la jerga de redes, se le llama Internet con minúscula. O sea, yo puedo, por ejemplo, montar una Internet en un laboratorio que no esté conectada al resto del mundo por la vía de conectar entre sí
un par de redes de tecnología diferentes o de la misma tecnología, en realidad lo mismo. Eso ya es una Internet, con minúscula. Se habla de Internet con mayúscula como nombre propio, de la Internet con minúscula que conecta hoy día a todo el mundo. ¿Sí? Que esa Internet que conecta a todo el mundo hoy día está basada en la tecnología IP. Bien, como habíamos dicho en algún momento ya, cuando hablábamos de protocolos y capas y todas esas cosas, el problema de enviar datos que estábamos discutiendo recién es muy complicado como para poder resolverlo en un paraguaso. Nos conviene además tener estas piezas que tenemos acá de manera de que yo pueda el día de mañana decir, ¿sabe qué más? Esta máquina de acá vamos a cambiar la red que está usando, qué sé yo, no sé, cable coaxial, lo vamos a cambiar por tensado, o en vez de conectar este equipo por cable, lo vamos a conectar por fibra óptica, o lo vamos a conectar vía Wi-Fi, o quién sabe qué otra tecnología se les puede ocurrir a ustedes. Y que hacer esa clase de cambios sea un cambio básicamente local en esta parte de abajo del cuento, que todo el resto de arriba se mantenga igual. Que podamos, por ejemplo, llegar y, como lo hicimos en algún momento en informática en la Santa María, cambiar nuestro, nuestra red que está basada en cable coaxial por trenzado y hoy día extenderla vía Wi-Fi y nadie se enteró del cambio. O sea, todos felices porque las cosas funcionan mejor, porque tienen eh, mejor posibilidad de acceso a la red, más expedito, digamos. Las redes están funcionando a velocidades más altas, etcétera. Pero el resto de las cosas, la dirección IP del equipo, las aplicaciones que corren encima, podrían seguir siendo exactamente las mismas y no se ven afectadas para nada. Esa es parte de la idea general de las capas. La capa de acceso a la red como y lo que hay por debajo para efectos de IP, lo único que le pedimos es que nos mueva bits de un punto de la red, de una red a otro punto. Ahí no hacemos cargo nosotros. Lo que supone IP viene a ser en ese sentido, como la idea del cuento es estar montado sobre casi cualquier cabeza de pescado que sea capaz de mover bits de un lado para otro. La idea es hacer las suposiciones mínimas respecto de lo que tiene por debajo y construir sobre eso, lo que ya es harta pega. Lo que ofrece IP es un servicio sin conexión, o sea, datagramas, que funcionan a nivel del protocolo IP. IP es un protocolo de datagramas. No ofrece manejo de errores, no ofrece mucho en el sentido de control de flujo, ni nada por el estilo. Sí tiene que ver con temas tales como lo que decíamos antes, determinar cómo llego al destino. Esto no es trivial, o sea, en el caso de acá, en esta red posiblemente hay montones de otros equipos conectados, es lo mismo en esta otra red. En este caso hay un camino para llegar acá, pero ese camino puede tener que pasar por una montonera de pasos intermedios. Pueden haber más routers conectados a estas redes. ¿Qué camino sigo? Toda esa clase de temas, de qué camino seguir, cómo manejar el tema de qué pasa si es que se corta un enlace y tengo que usar un enlace alternativo, y toda esa clase de problemáticas son precisamente temas propios de IP. Y por lo tanto,
hay harta pega, hay harto paño que cortar acá, digamos, no es trivial. Bueno, aquí tenemos el mismo esquema anterior, pero un poco más detalloso, con dos equipos hechos pedazos en los esquemas. El hecho de que una internet con minúscula, sin conexiones, el servicio ese es bastante flexible. O sea, más que sea importante lo flexible que es que esto me ofrece las piezas para construir lo que se me estime y lo que yo estime conveniente más arriba, uno, y dos, no sobrecarga la capa IP con preocuparse un montón de cosas que perfectamente pueden ser responsabilidad de otras capas. IP ya tiene su dosis importantes de responsabilidades que cubrir, digamos, y no le carguemos más la mata a él. IP ofrece entonces un servicio de conexión entre sistemas. Cuidado, no entre aplicaciones, sino que IP conecta entre sí mi computador con el computador de, bueno, no sé, pero en este caso algún servidor de Zoom que a su vez distribuye esta perorata a todos ustedes. Se puede hacer robusto, se pueden agregar facilidades para calidad de servicio, se le pueden agregar algunas características bueno, de manejo de caída de enlaces, por ejemplo, de buscar caminos alternativos y toda esa clase de cosas. Y el otro punto que también es importante en esto es que el hecho de un servicio sin conexión no impone un costo adicional que puede no ser necesario para las aplicaciones finales. El mantener una conexión, o sea, abrir la conexión, administrar la conexión durante su funcionamiento y finalmente cerrar la conexión, significa un cierto costo. Si ese costo si no es necesario tener conexiones, pagar ese costo no tiene sentido. Y como vimos o vamos a ver, hay aplicaciones que funcionan sobre Internet que simplemente no requieren conexiones. ¿Y para qué ofrecerlo entonces? Diseños de IP, temas que hay que tener presentes, pero que tienen que manejar el cuento. Primera responsabilidad, que en el fondo ya la habíamos tocado, se refiere a todo el tema de ruteo. ¿Cómo decido qué camino debe seguir un cierto paquete a través de la red para llegar a su destino? Otro problema que nace de aquí es que si tenemos una red con múltiples conexiones cruzadas, se van a crear tarde o temprano ciclos. Un ciclo en realidad no es una mala cosa, porque un ciclo significa que hay caminos alternativos para llegar al destino. Si es que no hay ciclos, hay un único camino. Si algo le ocurre a alguno de los equipos en ese camino, o los enlaces en ese camino, se jodió la red. Por lo tanto, típicamente vamos a tener situaciones en las cuales hayan varios caminos para llegar al destino. Bueno, pero independiente de si hay varios caminos o no para llegar al destino, estamos hablando de que necesito encontrar un camino que lleva al destino en un grafo gigante. Me parece que ustedes leyeron un texto para el control 1 donde se mencionaba que las estimaciones del número de equipos actualmente conectados a la red, claro que en general hoy día en forma efímera, no en forma permanente,
se estima que va entre los 20 y los 40, los 80 millones, miles de millones de equipos. O sea, estamos hablando de un grafo que tiene 80.000 millones de vértices. Y me interesa encontrar un camino entre dos vértices de eso. Me imagino que ustedes se dan cuenta que eso no es un problema fácil. Bueno, ese es el problema ruteo. Que se complica aún más habiendo ciclos, obviamente. Habiendo ciclos, existe la posibilidad de que se produzcan errores, digamos, en el ruteo que hagan que algún datagrama empiece a dar vueltas en la red y se meta en un ciclo y no salga más de él, lo cual obviamente es fatal porque si ocurre eso, se van a empezar a acumular esos datos, esos paquetes en el ciclo y finalmente el ciclo se va a ver sobrepasado en su capacidad por datagramas que simplemente están dando vueltas sin destino, digamos. Por lo tanto, es un tema de cómo controlar la vida de los datagramas, qué tanto tiempo los permitimos estar dando vueltas en la red antes de decidir que algo anduvo mal acá, esta cuestión entró en alguna clase de ciclo, así que le aplicamos eutanasia. Otro tema, y bueno, no quiero volver al mono del router J, pero fíjense ustedes la situación que ocurre con nuestro amigo el router J, que está conectando entre sí dos redes. Es bien probable que esas dos redes tengan características diferentes. Características diferentes en el sentido de que el tamaño máximo de una trama de datos que se puede enviar a través de una de las dos redes no necesariamente coincide con lo que permite la otra. Y ahí tenemos entonces el problema de fragmentación. O sea, a nuestro amigo el router J le llega un datagrama, qué sé yo, de tamaño, digamos, 4 kilos, y tiene que retransmitirlo a través le llega a través de la red 1, que maneja datagramas de 4 kilos, y tiene que retransmitir este pastelito a través de la red 2, que resulta que tiene una limitación de que sus datagramas no pueden ser de más de 1 kilo. Y entonces nos encontramos con el problema de fragmentación. Una de las cosas que podría hacer el router J en este caso es tomar ese datagrama de 4 kilos, dividirlo, agregarlo los encabezados que correspondan al respecto a cada uno de los pedazos y enviar entonces ahora 4 o tal vez 5 datagramas a continuación. Cuando lleguen estos pedazos de datagrama, estos fragmentos al destino o en algún punto intermedio, alguien va a tener que recopilar todos esos pedazos y volver a armar el datagrama original antes de poder pasárselo finalmente a la capa TCP, que es el usuario de nuestra capa IP, suponiendo, en el otro extremo. Esa es una tarea también que le compete a IP, como está interactuando directamente con la red propiamente tal. Tenemos el tema de control de errores. ¿Qué pasa si es que intentamos enviar tráfico a un cierto equipo y resulta que el muñeco no está apagado, no está conectado a la red? ¿O qué ocurre si es que enviamos tráfico a un cierto destino y resulta que ese destino no se puede alcanzar porque la red está caída? ¿Qué pasa si es que alguien me dice, oiga, envíe estos datos a este destino por este camino, que es parte de la tarea de ruteo, y resulta que ese camino está equivocado? ¿Cómo aviso de que está ocurriendo esa clase de problemas?
Eso, manejo de esa clase de errores, digamos, significa que tenemos que tener algún mecanismo de señalización de errores, o sea, señalización genérico, digamos, de manejar mensajes y reaccionar frente a ellos, en el fondo, obviamente. Y está el tema de control de flujo, que en realidad directamente IP básicamente le deja esa pega a capas superiores de hacerse cargo de ese problema. Aunque últimamente versiones más se han impuesto algunas extensiones a IP para manejar esa clase de cosas. Eso. En realidad estamos ya casi en una hora, digamos, y el resto ya es entrar en detalles más detallosos, así que querría quedar hasta acá por hoy día y nos vemos entonces el próximo día lunes de nuevo con otra entretenida sesión de esta teleserie. Nos vemos entonces el próximo lunes, cuídense mucho y pásenlo bien, pero cuídense por favor, estamos todavía en un tiempo muy complicado. Chao, chao.